Soy Enric Serradell, profesor de los estudios de Economía y Empresa de la UOC y os quiero dar la bienvenida a la sesión que lleva por título Cómo conocer y desarrollar tu talento para potenciar tu carrera profesional, que impartirá Josep Lluís Marcó. Os recuerdo que esta es una de las más de 40 ponencias organizadas dentro de la Feria Virtual de Empleo de la UOC y durante estos 2 intensos días abordaremos temas relacionados con salidas profesionales, becas, prácticas, recursos para la empleabilidad, competitividad, emprendimiento, con sesiones tanto en abierto como esta misma que se emite dentro de la plataforma de la feria. Sin más preámbulos, os presento a Josep Lluís Marcó, que es socio de Selinger y Conde y fundador de Stilter.com, una plataforma especializada en la captación y desarrollo de talento y que podéis probar en esta misma feria virtual. Hola, muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muy bien, encantado nosotros también. José Luis nos hablará sobre gestión del talento, cómo descubrirlo y cómo optimizarlo en las empresas. Adelante, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la charla se titula, como veis aquí, Conoce y desarrolla tu talento para potenciar la carrera profesional. Va a ser una charla con un componente conceptual primero, pero muy práctico más adelante, de forma que os voy a dar herramientas para que vosotros mismos podáis, con lo que habréis escuchado, poner en práctica pues áreas de ejercicio de mejora y sobre todo de autoconocimiento. Decimos que para mejorar has de tener conciencia del punto de partida, de cuáles son tus áreas de mejora y cómo te marcas las metas, ¿no? Por lo tanto, si me permitís, voy a poner la pantalla para ir discurriendo sobre la presentación. No sé si lo hemos conseguido, ¿sí? Sí, perfectamente. Perfectamente. En modo presentación y ya está. Pues presentación desde el principio. Venga, vamos allá. Hablaremos de qué es el talento, cómo soy, y os voy a desgranar este talento en la parte de soft skills, de la esencia personal, luego de la herramienta práctica y de cómo todo esto vincula con mi carrera profesional y el factor motivacional, es decir, hacia dónde quiero ir. Partimos de una premisa, que es que yo no soy como soy, ni tan solo como quiero ser, sino soy a los ojos de los demás, soy como soy percibido. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros queremos ser de alguna forma, pero si los demás nos ven distinto, lo que prevalece es lo que han visto los demás de nosotros, ¿no? Otra frase. Dicen que se ficha a un directivo por lo que sabe y se le acaba echando por cómo es. Esto os pone de manifiesto muy crudamente la importancia del ser sobre el saber. En las universidades aprendemos históricamente mucho saber, pero también es importante que evolucionemos en nuestro ser, ¿no? Y en toda la parte de competencias, actitudes, valores, de cultura, y esto es lo que quiero plantearos hoy. Por lo tanto, durante esta charla descubriremos cómo éxito y fracaso van íntimamente ligados al nivel de encaje entre el ser de una persona, las llamadas soft skills, y lo que es necesario en cada uno de los puestos de una organización. Os hablaré de cuáles son las competencias, actitudes y valores clave y os daré, evidentemente, información práctica para para descubrirlos y mejorarlos. ¿Qué entendemos por talento? Y aquí vamos a jugar a las matemáticas provocativas, porque os describiré el talento lejos de lo que hace la Real Academia de la Lengua y los teóricos, donde talento, moneda de cuenta, unidad de peso, inteligencia, todo esto fuera, es muy bonito para un diccionario, pero no nos sirve para nada. Os propongo este desglose del talento. Conocimiento, la K. Experiencia, la que vamos acumulando con los años en los diferentes puestos de trabajo. Competencias, actitudes y valores.
Fijaos que todo esto, academic record, es decir, todos los cursos, seminarios, universidad, etcétera, nos da knowledge. Las experiencias es lo que podemos enseñar en el currículum, pero hay toda esta parte de abajo que es muy importante, la de los soft skills, que en teoría, ante un puesto de trabajo, ante un proceso de selección, a primera vista no podemos enseñarlo. Esto se descubre en el momento de la entrevista, pero efectivamente hace falta llegar allí, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todas estas variables, fijaos que he creado provocativamente esta fórmula por la que digo que el talento es igual a lo que conozco elevado a la experiencia. La experiencia me multiplica exponencialmente aquello que me han enseñado, más las competencias, que ahora veremos cuáles son, todo ello multiplicado por las actitudes y elevado a los valores. Fijaos que pongo los valores en el lugar de mayor peso de esta fórmula matemática. ¿Tiene sentido? Hagamos una prueba. Imaginemos una persona brillantísima en todo esto de aquí, con valores negativos, por ejemplo, Madoff. Todos os acordáis de Madoff, el financiero americano que montó la estafa piramidal. Brillantísimo, con valores negativos y puede convertirse en un monstruo para la sociedad, ¿no? Entonces, he querido provocar con esta fórmula del talento. Entonces, vamos a abrir los factores de esta fórmula. ¿Cuáles son los que determinan mi talento? Os lanzo esta frase de San Agustín. Conócete, acéptate y supérate. Y el conocerte y aceptarse es la premisa fundamental e inicial para poder mejorar día a día. Entonces aquí tenemos las aptitudes, las competencias, actitudes y valores, pero vamos a entrar en detalle qué competencias, de qué estamos hablando cuando decimos competencias en el mundo empresarial. Pues fijaos, personales, sociales y profesionales. Critical thinking, la capacidad de pensar en mejora, no ser crítico negativo, sino constructivo. La toma de iniciativa, el motor interno. La innovación y la creatividad. La toma de decisiones, ser capaz de decidir y de ejecutar y no quedarme dando vueltas en el análisis. Estas son las personales. Las sociales, tenemos dos que pueden estar una u otra. Soy más líder, inspirador y carismático, o soy más manager, organizador de recursos, de equipos, etc. Por otro lado, trabajo en equipo, ser capaz de colaborar. Y la comunicación, muy importante, también la rompemos en dos. La emitida, es decir, lo que estoy haciendo yo ahora, y la escucha, la capacidad de empatía, de escuchar al otro nítidamente y abiertamente, no con ganas de rebatir, sino de comprender qué es lo que me está diciendo. La habilidad política la entendemos en el mundo empresarial como la capacidad de entender qué palancas, a quién tengo que convencer para hacer que una cosa buena para la compañía suceda, ¿vale? Y luego, en el campo profesional, en el ámbito profesional, pensamiento estratégico, capacidad de lidiar con conceptos complejos y dos orientaciones, la orientación a la calidad o la orientación al servicio y al cliente. Como podéis comprender, pues un financiero, un director de calidad o de producción deben ser más fuertes en lo primero y un comercial, alguien que esté de cara al front office, debe ser más fuerte en orientación al cliente, ¿vale? Estas son las competencias que encontraréis en Stilter. Hablamos de actitudes luego, y aquí os voy a proponer un juego de cartas, muy fácil, muy simple, pero que os quede en la retina esto. Solo moviendo los ojos y la boca estamos describiendo actitudes ante la vida. Un día me vino a ver un exdiputado del Congreso y le dije, oye, fíjate bien cómo estás. Estás en un modo if only. Es decir, si me pasara eso, conseguiría tal. No, oiga, esta es una actitud como de perdedor, de estar sentado en expectativas, ¿no?
Entonces, si vamos avanzando en actitudes, podemos ver los pobres, los que me hacen daño constantemente, podemos ver los problemáticos, no me gusta, quieres luchar, odio a todo el mundo, podemos ver los sumisos y podemos ver los winners, es decir, I go for it. Y le dije al congresista ese, cambia tu carta de if only por go for it y verás cómo el mundo te sonríe diferente, ¿no? Y luego otras actitudes positivas, la disciplina, positivo, constructivo y apasionado. Me gusta enseñar las actitudes así porque es un concepto tan etéreo que alguna plasticidad siempre va bien para explicar. Entonces, en Stilter, en la herramienta que veréis, valoramos estas actitudes. Positivo, constructivo, dialogante, go for it, es decir, no quiero competir, pero sí voy a por ello, voy a por las cosas, me levanto y ando, quiero que las cosas pasen, y luego una que puede ser o disciplinado o apasionado, y efectivamente en función de la cultura de compañía se necesita una u otra. Y por último, los valores. Y en valores tenemos fortaleza, justicia, templanza, perdón, aquí está mal escrito, y prudencia. Esto está inventado hace muchos años, fue Platón quien describió los valores cardinales, pero además le hemos añadido la humildad como motor de crecimiento. La humildad es como un globo aerostático. Tú tienes fuego que lo hace subir, pero si tienes demasiado se convierte en lastre en esos sacos de arena que tampoco te dejan subir, ¿no? Por lo tanto, un cierto nivel de humildad es muy sano. Evidentemente la integridad, la responsabilidad, el compromiso, etcétera, también para la sociedad, pero ya luego veremos los niveles de motivación, y la tolerancia, flexibilidad. Bueno, ahora ya hemos visto la sopa, el menú. Entonces, os hablo de cómo tenéis que mostraros, de la esencia personal, de la autenticidad. ¿Qué mostrar? ¿Me tengo que mostrar ante una entrevista, ante una oportunidad con una careta? No, porque tiene muy poco recorrido. Se acaba enseguida, te descubren, la careta salta. ¿Tengo que maquillarme? Tampoco. Al contrario de todo esto, debo enseñar exactamente cómo soy, porque cualquier actuación cosmética en la que yo quiera trabajar solo la superficie dura muy poco. Mi esencia personal acaba saliendo, digamos que supura en mis actuaciones, a la mínima que estoy relajado, que tal, yo enseñaré cómo soy y me verán así. Por lo tanto, enseñaos así en la entrevista porque tendrá coherencia con lo que se espera de vosotros. ¿Y por qué os digo que tenéis que mostraros así? Porque es una moneda que tiene dos caras. La otra cara de la moneda es como este juego de los niños. A vosotros os quieren para una empresa, para un rol y para una posición que necesita una forma determinada. Entonces, el hecho de enseñaros cómo sois os garantiza de que os ubican en el lugar donde tendréis éxito. Y esto puede servir tanto cuando te fichan en procesos de selección como cuando te plantean una promoción interna o un cambio lateral hacia una posición distinta, ¿vale? Entonces, ya visto todo esto que sería el marco conceptual, permitidme que os enseñe esta herramienta y lo visualizaréis seguramente sobre la práctica. Una persona es o acaba siendo lo que quiere ser. Esto es un mensaje positivo que os lanzo. Aunque vuestra foto de hoy sea esta, si os comprometéis y somos capaces de evolucionar. Nuestra forma de ser nos permite alcanzar cotas mayores y podemos ir a donde queramos. Y todo esto depende únicamente de nuestra motivación y de cómo nos pongamos a trabajar en ello, ¿vale? O sea, mi planteamiento es: no saco una foto, no saquéis una foto para condenaros a lo que sois, sino conoceos para seguir creciendo. Entonces,
El perfil, aquí tenéis todas las competencias de las que hemos hablado, las actitudes y los valores, y la herramienta que os propongo os dará vuestro perfil de esta forma. Por ejemplo, vemos en Francisco que tiene una baja orientación al cliente, pero es un excelente creativo, poco trabajo en equipo, una pasión alta, una gran fortaleza y capacidad de trabajo, y mucha tolerancia. Este hombre, pues por ejemplo, puede ser un creativo de una agencia de publicidad. María, fijaos bien, qué disciplina tan alta, una enorme orientación al cliente, no piensa mucho, digamos, no se pone a discurrir conceptos complejos, simplemente ejecuta lo que se le dice. Ella es una gran persona para un front office y sobre todo es de momento número 2 y con una baja orientación a resultados, por lo tanto, sigue mucho la metodología, los procesos, etc. ¿no? Y así podríamos hacer con cada una de los perfiles, obtener una descripción de cómo los vemos y empezar a pensar hacia dónde. La clave de esta metodología es que en ningún caso califica o rankea a las personas. Es decir, no podemos considerar esto como una descripción absoluta. No representan un valor absoluto, sino relativo en función de un punto medio. Fijaos que Aristóteles, al describir la virtud, habló de que la virtud viene a ser un punto normalmente en el medio de un continuo en el que en el extremo de menos y en el extremo de más encontramos los vicios, ¿no? Es decir, fijaos, esto os lo puedo explicar con la gráfica siguiente. Este es un caso real de una persona muy cercana a mí. Fijaos qué nivel de pasión tan alto tiene. Hombre, pues puedes decir, pues un nivel muy alto de pasión está muy bien. Ojo, esta pasión, mi recomendación es, tiende a matizarla, porque si te muestras tan sumamente apasionado, resulta que cuando estás muy convencido de una cosa, te mueves tanto que incluso te cierras, te vuelves testarudo, digamos que eliminas la capacidad de escucha de los demás y de que maticen. Por lo tanto, te está cerrando a la interacción con los otros, ¿no? Entonces, fijaos en esta gráfica donde vemos cómo, según la doctrina aristotélica, la corrección estaría en el medio, pero las desviaciones hacia arriba y hacia abajo nos están describiendo nuestra personalidad, ¿vale? Es sano, evidentemente, que alguien estuviera siempre en medio, sería un absurdo y se da, no se tiene que dar porque tú tienes que mostrarte como eres, ¿eh? Pero con esta herramienta puedes encontrar, por ejemplo, dónde tienes declaradas tus áreas de mejora. En este caso concreto, la persona declaró, pues mira, yo quiero mejorar en bajar la pasión, subir el nivel de empatía y subir la capacidad de trabajo en equipo. Y esto es su plan de actuación y de mejora para los próximos tiempos, para los próximos meses. Entonces, siguiente concepto, y fijaos bien en este engranaje. ¿Para qué es Stilter? Porque estamos diciendo, usted no es bueno ni malo en términos absolutos, sino lo que hay que encontrar es dónde su perfil tiene un encaje perfecto. Y esto en términos dinámicos, ¿eh? Es decir, yo hoy puedo ser perfecto para esta posición, pero fijaos bien que tengo un ejemplo de una cadena de retail y me contaba el director, yo tengo un problema enorme a la hora de determinar quién es un buen director de tienda. Se me va un director de tienda y tiendo a escoger el mejor vendedor para promocionarle. ¿Qué ocurre? Que igual ese mejor vendedor
y le pasa en incontables ocasiones, no es un buen director de tienda porque los skills necesarios no son los mismos. Entonces, se me quejaba amargamente, me he cargado el mejor vendedor y estoy creando un mal director de tienda al que tengo que acabar echando. Efectivamente, un vendedor puede tener una enorme orientación al cliente, un individualismo grande, por lo tanto, poco trabajo en equipo, poca escucha a su gente. Entonces, tú coges a un vendedor y lo colocas en un cargo directivo y puede ser que haya ruido, ¿no? Entonces, con Stilter lo que estamos diciendo, estas cajitas, es lo que los directores de recursos humanos definen como el perfil ideal para un puesto y se superponen a las bolas, que es lo que definen a una persona determinada. Fijaos dónde están los gaps y cuál sería las áreas de trabajo para que esta persona en concreto tuviera éxito en este puesto de trabajo. Y esto sirve tanto para la selección como para la promoción. Por lo tanto, ¿cómo soy y qué se necesita? Hasta ahora podríais entender la promoción dentro de una compañía en base a la meritocracia. Oye, yo he hecho muy bien mi trabajo, por lo tanto me merezco una promoción. Pues el futuro va a dejar la meritocracia atrás y a pensar en potencial. Es decir, ¿hasta qué punto estoy preparado para hacer bien mi trabajo en el nuevo reto profesional? ¿No? Y en este caso, imaginaos que vamos a hacer, siguiendo el ejemplo de los directores de tienda, ¿no? La compañía con Stilter habrá hecho la superposición de todos los perfiles de los mejores directores de tienda que tiene. Son estas líneas naranjas, amarillas, tal. Y el sistema hace el denominador común de este perfil. Y además nos detecta donde la varianza o la desviación típica es menor, ¿no? Y nos dice exactamente cuál es el número, aquí abajo lo veis, que un buen director de tienda tiene que cumplir en estas variables. Entonces, vamos de nuevo a poner la definición del perfil necesario para la compañía y los candidatos, y este mix nos dice, lo podemos traducir en la matriz 9 boxes, es decir, la 9 boxes nos mide en el eje horizontal la evaluación del desempeño, cuán bien he hecho mi trabajo anterior, y en el vertical nos predice el potencial, es decir, el ajuste con el perfil objetivo. Por lo tanto, las personas que serían más promocionables a esa posición serían las que estarían ubicadas aquí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué os invito? ¿Cuál es la moraleja en todo esto? Pensad en hacer bien vuestro trabajo, efectivamente, desempeñad bien lo que estáis haciendo porque se fijarán en vosotros. Pero además, tened en cuenta cuál es vuestro perfil de hoy y qué se necesita para aquella posición a la que quiero aspirar. Y poneos como deberes empezar a trabajar las áreas de mejora y hablad con vuestros colegas, con vuestros jefes, con vuestros amigos. Oye, yo quiero mejorar la tolerancia. Cada vez que peque de falta de tolerancia, por favor, dame una llamada, dame feedback, ayúdame a corregir. ¿Vale? Todo esto orientado a qué, y por eso hablamos de carrera profesional. Y en coaching hacemos estas curvas raras y decimos, vengo de a dónde voy. Es decir, créate tu visión, define cuál es tu objetivo, ve mentalmente a dónde quieres llegar y vuelve para entonces empezar a andar tu camino de verdad. Cuando tú has hecho este ejercicio mental, dejas de ir como un corcho en un río y sabes qué quieres
Por lo tanto, puedes analizar qué se necesita y sabrás dar tus pasos con mucha mayor solidez. Y además os digo, autoliderazgo, pregúntate diferente. Ante un dilema, una decisión o un conflicto, no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué. Os pongo un ejemplo muy de niños. Un niño tiene un amigo que hace una fiesta de cumpleaños y no le ha invitado y se siente dolido porque su amigo no le invitó a la fiesta de cumpleaños. Pasa la fiesta, fue divertidísima y el chaval se la perdió. Al cabo de 6 meses viene el cumpleaños del niño frustrado y se pregunta, ¿tengo que invitar a ese amigo? Si la pregunta se basa en el por qué, ¿qué va a contestar? No le invito porque no me invitó. Si le decimos al niño, pregúntate diferente, ¿qué va a hacer? Invitarle. ¿Para qué? Para que el año que viene, cuando vuelva a hacer su fiesta, me invite a mí también. ¿Vale? Entonces, y esto en todos los planos de la vida. En el ofrecimiento a mi jefe, en levantar el dedo, en dar un feedback, en ponerte al servicio de. ¿Vale? Por lo tanto, con todo esto que os he explicado, se trata de aprender a ser. Nunca es demasiado tarde. El estudio para aprender a vivir dura toda una vida. No hay nada noble en ser superior a los demás. La verdadera nobleza está en superar cada día tu antiguo yo. No hay efecto sin causa. Todos los efectos son proporcionales a la causa y se trata de querer ser causa y no efecto de tu vida. Ser protagonista y no espectador. ¿Vale? Y por último, me gustaría en los 2 minutos llevaros a la estructura motivacional. A una persona le motiva tiene la motivación en 3 niveles. La extrínseca, todo lo que viene de fuera, retribución, dinero, palo, zanahoria, fama, reconocimiento, ¿vale? La intrínseca, es decir, el ego drive, el aprender, el crecer, el ser más rico cada día. Lo que hemos hablado hasta ahora está muy imbrincado con esta parte intrínseca, ¿vale? En querer crecer. Y también, y por eso quiero ponerlo al final de esta presentación, la motivación trascendente, es decir, la orientación a los demás, la misión, el proyecto, los compañeros, la empresa, la sociedad y el mundo. ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Cuál es el impacto que estamos yo y todos los demás teniendo sobre esta sociedad? Esta pirámide os la he querido plantear para que veáis que no todo acaba en uno mismo, sino que nosotros somos herramienta para hacer algo en este mundo. ¿Vale? Y entonces, tu éxito verdadero será la combinación de la motivación intrínseca, es decir, cada vez crecer, desarrollarse, ser más rico, más la motivación trascendente, es decir, que lo que estoy haciendo tenga un sentido. Fijaos, y os recomiendo que leáis, buscadla, la carta que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, el inversor institucional más grande del mundo, el que mueve más fondos a nivel corporativo, este señor le manda cada año una carta a los CEOs de las compañías participadas, que son todas, porque participan en todas las de los IBEX, DAX, etc. Y en el año 2018 les mandó una carta que se titulaba A Sense of Purpose y que venía a decir, una compañía sin un propósito no tiene futuro en esta vida. Bueno, pues yo lo que os digo hoy también es que un profesional sin un propósito, aunque se esfuerce mucho y sea buenísimo, no tiene futuro en esta vida. Y con esto, chicos, ya tengo que terminar y quiero terminar. Aquí tenéis el resumen y las gracias de mi parte. Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del chat y también a través de las redes sociales. La verdad es que este tema ha mostrado pues, mucho interés por parte de los asistentes y me gustaría empezar
comentando, primero felicitaros porque no es fácil objetivizar el talento y la verdad es que resumiendo un poco tu presentación, donde manifiestas eso, pues que es una variable multidimensional y la importancia del autoliderazgo y la automotivación, ¿no?, de las personas y los profesionales, ¿no? Yo tenía una pregunta que es que has hecho constantes referencias a Sócrates, Platón, a los clásicos y en los últimos meses, por no decir años, las empresas tecnológicas están buscando talento y conocimiento relacionados con las artes y humanidades, más allá del conocimiento tecnológico. ¿Cómo valoras que más allá de la tecnología se busquen personas con esas habilidades diferentes de las hard skills, ¿no? Relacionadas eso, pues, con la capacidad de comunicación oral y escrita, la empatía, etcétera? ¿Cómo valoras esta noticia? Lo valoro positivísimamente y fíjate bien que las hard skills, el saber y el saber hacer, son muy importantes en las etapas primeras de tu carrera profesional. Pero estas compañías tecnológicas necesitan pensar en propósito, necesitan pensar en misión, necesitan pensar en estrategia, elevarse y necesitan personas que, conociendo la base, habiendo sido monaguillos antes que obispos, sean capaces de elevarse a misiones más altas en esas compañías, ¿no? Y entonces es donde el equilibrio entre las formaciones más científicas, técnicas y las humanísticas cogen sentido, ¿no? O sea, yo tengo mi hijo menor, ahora está en segundo de bachillerato y está pensando qué estudiar y está pensando en matemáticas. Y yo le digo, oye, plantéate porque puedes hacer el mix de matemáticas y filosofía, o las dos. Porque entonces, oye, te van a pagar un máster donde sea y vas a entrar en cualquier lugar. Oye, y si no podemos hacer las dos carreras, porque yo no hubiera podido hacer dos carreras, me reconozco más limitado, pero sí que nuestra vida tenga una cierta inquietud hacia pensar más allá y hacia una reflexión, hacia un estudio, una lectura, un enriquecerse en un entorno más humanista. La verdad es que realmente nos preguntaban aquí, salen preguntas relacionadas con la importancia de las soft skills. Hay diferentes metodologías, ¿no?, de valoración de competencias y preguntan qué es lo que hace Stilter, ¿no?, diferente de otro tipo de metodologías parecidas, ¿no? Muy bien. Eh, Pues eh, fijaos, primero somos los primeros vamos, me da la impresión, los primeros en el mundo que hablamos de los valores y los separamos de las competencias. Valores fundamentales. Y este ejercicio lo hice con un gurú digamos, un filósofo y teólogo y asesor y presidente de doctorandos. Hicimos un ejercicio con mi experiencia de selección de directivos y con su experiencia más filosófica de, oye, ¿cuáles son los valores realmente importantes en el mundo empresarial? Yo en mi inicio de reflexión pensaba en el tema de la generosidad y por eso de la motivación trascendente y por cómo soy. Y él me dijo, no, generosidad no, justicia. Ah, perfecto. La justicia es dar a la gente lo que necesita, no ponerte las medallas que no te tocan. Es decir, los valores son muy importantes y fijaos que en la fórmula los he colocado en el punto que mayor peso tiene. Y segundo, Stilter revoluciona en el sentido de que aplica la metodología del headhunter, del executive search professional, automatizada y democratizada. ¿Cuál es mi metodología? Aquellos que te conocen, que me hablen de ti. Es decir, las referencias. Y cuando paséis el test Stilter, será vosotros 5 minutos con vosotros mismos o 6, máximo 7, para hacer un test muy sencillo.
pero ese mismo test, la herramienta os pide que lo mandéis a 4 personas que os conocen. Y recomendamos 2 friends and family y 2 colegas. Está a prueba de manipulación porque tendréis que escoger siempre sobre cosas positivas. Cuando tú escoges siempre sobre cosas positivas, ya no tienes motivación para mentir ni para manipular. Por lo tanto, le puedes pedir que te dé feedback tu abuela, ¿vale? Y con las 5 feedbacks, el algoritmo saca la foto de cómo te ven los demás. O sea, no eres tú con un test. Yo he hecho, en mi profesión, hacemos test, hacemos grafología, o sea, no lo hacemos nosotros, pero consultamos test psicológicos, test grafológicos, tal. Los test psicológicos, donde una persona en one shot, un solo día, pasa un test y ya le retratan, no me gusta, porque depende mucho de tu estado de ánimo de ese día. Stilter, por contra, tiene la gran ventaja de que eres tú, pero son 4 más. Y el algoritmo hace el sum up del resultado. Está muy claro, de verdad. Te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta, que era sobre efectivamente las diferencias entre la autopercepción que podemos tener nosotros como personas y profesionales y cómo nos perciben, ¿no? Sí. Y luego también está dónde queremos llegar, ¿no? Que es cómo deseamos ser percibidos, ¿no? Aquí detecto también un tema relacionado con los valores que comentabas antes, es decir, la importancia de ser honesto con uno mismo y no traicionarse, porque una cosa es, por supuesto, desarrollarse profesionalmente, pero es imprescindible, menos desde la universidad lo consideramos así, ¿no? De que eso vaya acompasado con unos determinados valores que estén intrínsecamente incrustados, digamos, dentro de las personas, ¿no? Yo aquí preguntaba, ¿cómo está relacionado esto con lo que sería el propósito, ¿no? Es decir, el auténtico propósito de las personas. Hay una palabra japonesa que se llama Ikigai, que vendría a resumir bastante esto, ¿no? Es decir, cómo, a qué destinar tu vida, ¿no? Pues aquello que te gusta, aquello con lo que puedas ganarte la vida, aquello que no pueda servir a los demás, ¿no? No sé si el Ikigai, es decir, eso, encontrar un propósito de tu vida, podría ser algo que pudiera utilizarse o estuviera, digamos, en esta metodología de desarrollo del talento. Sí, antes de contestarte esto del propósito, déjame que termine la reflexión. Y esto que veis aquí es mi Stilter. Y como veis, en humildad me ven bajo. Y yo me considero un tío humilde. O sea, en mi vida yo leo mucho, estudio mucho, quiero mejorar cada día. Me considero una persona humilde, pero los demás no me ven así. Por lo tanto, ahí es donde está la importancia enorme de la percepción de los demás, ¿no? Y de la aceptación de que yo me puedo considerar una cosa, pero no transmito eso y los demás me ven de otra forma distinta, ¿vale? O sea, cuando os pase esto, no os frustréis, simplemente pensad, ¿qué hay ahí? Aunque yo tenga esto y lo quiera luchar, pues igual si quiero que se me valore, tendré que proyectarlo más, ¿vale? Yendo al propósito. En mi carrera profesional me he reinventado 3 veces. Empecé como financiero, fui directivo del mundo del fútbol y ahora soy headhunter y además, en un momento de ser profesional del Executive Search, tuve una creatividad que fue Stilter y la creé. Vuestro propósito, buscadlo, pero no os preocupéis si todavía no lo habéis encontrado. Encontrad mini propósitos o propósitos temporales y marcad rumbos. Pero estad abiertos a reinventaros, a que pasen trenes por delante de vuestra vida y a subir a ellos. No seáis cabezones, no seáis lineales, sed naturales y auténticos. Y en cada momento encontrad hacia dónde queréis ir
y hacer lo posible para poner foco, para mejorar, para ser, digamos, coherentes en vuestra vida. Pero si en algún momento os pasa el verdadero propósito, como me ha pasado a mí, que es dar una herramienta que sea de aplicación masiva para que la gente mejore como persona, incluso para que las universidades tengáis unas herramientas más potentes para la educación integral de la persona. Incluso esto ahora lo estoy hablando con las escuelas para ver si lo aplican en bachillerato, ¿no? Y empezar a ayudar a los niños en esta educación integral en fases más tempranas. Bueno, pues hoy es mi pasión, ¿no? Y me merece la pena que la encontréis, pero ya os vendrá. Josep Lluís, tenemos tiempo, a ver si tenemos tiempo para contestar dos preguntas en el poco tiempo que nos queda. Antes comentabas la humildad y habían algunas preguntas relacionadas con cómo tiene que ser la relación con jefes inmediatos, ¿de acuerdo? Sí. Porque se dice que a menudo una persona se despide de una empresa no por la empresa por sí misma, sino por el jefe o el superior que tienes en cada momento, ¿no? Hablabas, por ejemplo, antes de la humildad. ¿Cómo un jefe no humilde en su trabajo, piensas que puede realmente valorar la humildad como un auténtico requisito para un colaborador? Sí, pero fijaos bien que la humildad no es hacerse pequeño. Tú ante un jefe no debes callarte. Debes proponer. Ojo, no caigamos. Fijaos bien que en uno de los valores Stilter habla de el critical thinking, que es la capacidad de espíritu crítico positivo y constructivo, ¿no? De dar sugerencias, de ir más allá. Entonces, tú en tu relación con los superiores, sé propositivo, no te calles, no te encierres, no te hagas pequeño. La humildad malentendida es aquella que nos lleva a hacernos pequeños. No, esa es la humildad excesiva, aquello que yo describo en el globo aerostático como el lastre. La humildad la debéis entender como la capacidad para escuchar feedback, para querer mejorar, para entender y preguntar tanto a superiores como a colaterales, como a qué puedo hacer mejor, qué no te ha gustado, cuáles son mis áreas de mejora y comprometerte a mejorarlas. Josep Lluís, porque ya se nos acaba un poco el tiempo. Ahora, digamos, los participantes se están animando, haciendo muchas preguntas. Seguramente ya no podremos contestarlas todas, ¿no? Pero hay una pregunta que está pendiente, que es el encaje de las personas creativas en las organizaciones. Sí. Se habla de que no hay que tener miedo al cambio, no hay que tener miedo a probar, no hay que tener miedo a hacer las cosas diferentes, pero en la práctica se suele dejar poco margen para los cambios y las personas creativas. Muy sintéticamente, ¿qué opinas, ¿no?, de la creatividad y del encaje de las personas creativas en las empresas? La creatividad es, en mi opinión, cada vez más necesaria y es una cosa que se va a valorar muchísimo más, incluso en el mundo de la banca. O sea, estamos en un entorno tan sumamente cambiante que la creatividad, entendida como la capacidad de generar nuevas ideas, pero también de ver la vida y la realidad desde otros prismas, o incluso la apertura a la creatividad de los demás, en la empresa de mañana va a ser absolutamente fundamental. Los que seáis creativos, no os limitéis, no os autocensuréis, proponed. Y si no cuaja hoy, pues por lo menos habrá abierto un proceso de reflexión que enriquecerá la vida de la compañía. Tampoco os frustréis y tampoco queráis imponer vuestra creatividad. Simplemente dejad fluir y sobre todo observad con inquietud y con interés y con curiosidad la vida, porque eso os va a despertar y va a hacer fluir, a hacer brotar creatividad que será muy rica para vosotros y para la organización.
Muy bien, Josep. Yo ya una última pregunta y te agradecería brevedad. Está relacionada con la elección de las personas al hacer el test. Hablabas antes de ponerse en contacto con colaboradores, con personas cercanas, ¿no? Y Sonia nos pregunta cómo saber que las referencias de esas personas son las adecuadas, ¿de acuerdo? Es decir, cómo elegir bien a las personas que en definitiva nos tienen que valorar de acuerdo con estas competencias y valores. Bueno, porque tienes que elegir a personas que te conozcan y que sepas que te quieren bien. Y si haces estas dos cosas, la evaluación será certera. Te deben conocer, no puede ser alguien que no sepa tal. Y deben querer hacerlo y comprometerse. No os preocupéis porque el algoritmo, digamos, las pruebas no están a prueba de manipulación. Son bulletproof. ¿Vale? Nadie sabrá en ningún momento determinar ni tan solo imaginarse cómo manipular esta prueba para obtener un resultado determinado. No os preocupéis, no son capaces. Por lo tanto, si escogéis a personas que os conozcan y que os quieren bien, le dedicarán 5, 6, alguien que se lo piense mucho, 7, 8 minutos y esto multiplicado por 4 os dará una foto muy, muy interesante de cómo os ven. Muy bien, Josep Lluís. Bueno, la verdad es que ya no tenemos tiempo para más. Ha sido una charla muy interesante y te queremos dar las gracias por esta sesión. Yo creo que el debate también pues, ha sido complejo, porque realmente estamos hablando de un tema muy complejo, como es el del talento, de los valores. Y bueno, quiero dar las gracias a ti, a todos los asistentes. Y os recuerdo que la feria virtual sigue con muchas más sesiones y presentaciones. Adiós a todos. Muy buenos días. Muchas gracias.